de esta carta. Dice, verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues ¿quién ha padecido en la carne? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disensión y abominaciones e idolatrías. Vamos a repetir el versículo número 2. Para no vivir en tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disensión y abominaciones y idolatrías. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a orar. Padre amado, que son del Espíritu, gracias Dios, te pedimos que nos acompañes. Gracias, amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria a Jesús. Vamos a usar la palabra buenos administradores de la gracia. Pero sería mejor que le pongamos, debemos de ser buenos administradores de la gracia. Para que podamos ver estos versículos que hemos leído, siempre es necesario que retomemos un poco de lo que viene hablando Pedro a la iglesia a la cual se dirige. Bueno, en primer lugar, el apóstol ha hecho ver a la iglesia que por causa de la fe era inevitable lo que era el padecer, el sufrir, el tener que enfrentar un mundo contrario a su fe, a su caminar en Dios. Pedro hace ver que esto era así y les recuerda a sus destinatarios que Cristo mismo padeció la persecución y por supuesto hace ver que Cristo murió, no solo padeció, sino que murió llevando o siendo muerto de una manera violenta. Y eso fue lo que sucedió con el Señor Jesús, pues la manera como fue llevado a la muerte era de las muertes más crueles que se podía, pensar. Y eso pues se sigue sosteniendo, que son esas formas de muerte, son las muertes, las torturas más terribles que implementaron los imperios pasados. Y es por esa muerte terrible por la cual el Señor pasó. Y esto pues lo sabían los que seguían a Cristo siendo parte de la iglesia. Era el Cristo perseguido y el Cristo que viene a morir violentamente. Mas le dice Pedro, el Señor
en el Espíritu, en condición de resucitado, entró a una nueva fase de vida plena. Lo estoy parafraseando. Está haciendo ver que al ser crucificado muere, como decíamos la vez pasada, muere Jesús hombre, pero no muere su espíritu. Y no olvidemos que cuando hablamos de Dios, Dios no es en sí carne, Dios no es algo tangible que lo podamos tocar. Dios es espíritu, Dios es esencia. Lo que sucede que a veces nosotros vemos esa manera de descifrar a Dios de una manera tangible por la manera que Él se presentó a nosotros para redimirnos del pecado. Lo que dice Juan, el verbo es el Dios esencia, el Dios espíritu, se hizo carne para habitar entre nosotros. Eso lo que Él presentó, o la manera como se presentó a nosotros para que pudiéramos entenderle. Pero acá Pedro está diciendo que ese padecimiento de Cristo lo llevó a la muerte, pero que en la condición de resucitado entró en una nueva fase de vida plena, en la cual está diciendo el versículo número 18, dice, fue a las profundidades de la tierra. Cuando Pedro está diciendo que fue a las profundidades de la tierra, dice textualmente ahí, decíamos que este versículo es un versículo que tiene que dársele alguna manera de interpretación, tal vez más sencilla que profunda. Pero en este caso pudiéramos como explicar este versículo que ha traído controversias, interpretaciones diversas. Por ejemplo, la línea católica de ahí se agarra para decir que eso pues le da base al purgatorio o al limbo, y que ahí cuando Cristo fue ahí a ese lugar, fue al limbo o al purgatorio, donde están las almas. Bueno, aquí no habla de almas, sino que de espíritus. Ahora otros hablan y dicen que esto fue una segunda oportunidad que se les predicó a los antidiluvianos, a los espíritus antidiluvianos, que se les predicó. Eso también es una mala interpretación por el hecho de que debe de saberse que no hay en lo que es el asunto o el aspecto de la gracia, no hay segundas oportunidades. El que no abrió su corazón en el tiempo que tuvo esa oportunidad, ya no hay más espacio para esos espíritus o esas almas, como sugieren algunos. En este caso, más bien, eso no es así. Y no es que el Señor llegó una predicación como para dar esa oportunidad a esos que estaban en esas profundidades de la tierra, llamémosle el Hades, llamémosle donde están encarcelados los demonios, los espíritus, que por cierto pues hay muchos espíritus, como dice el mismo apóstol Pedro en su capítulo número 2, verso 4 al 5, habla de los espíritus que están encarcelados esperando el momento de que se les ejecute el juicio. También
Esto lo dice Judas, versículo número 6, los espíritus encarcelados. Digo esto para que tengamos por lo menos como una idea a lo que se está refiriendo acá Pedro. Más bien, lo más práctico y sencillo es eso, ¿verdad? Que el Señor llegó, Jesús, el cuerpo de Jesús hombre quedó en ese momento allí en la tumba, y en el espíritu, como dice, fue vivificado en espíritu, dice Pablo a los Corintios, y en ese espíritu fue a esos lugares, como está diciendo acá el versículo número 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se preparaba el arca. Más bien en este caso, aquí estamos hablando de este mundo espiritual que había sido antes los que acompañaron al diablo para hacer la gran rebelión contra lo que era lo de Dios. Y estos espíritus están encarcelados, y no están encarcelados en una parte de lo que sería el cielo atmosférico. Están encarcelados en el abismo, en la tierra. Esto había que preguntarlo ya cuando estemos allá, cómo era esto. Acá apenas nos dan reseñas de esas cosas profundas que los grandes apóstoles tenían que tener una total dependencia para poder descifrar asuntos como estos. Pero el punto acá es que, para simplificarlo, es que el Señor, luego de que queda su cuerpo ahí, bueno, el contexto de esto, no olviden que Pedro, el fondo de todo esto es el sufrimiento. En el sufrimiento que la iglesia está padeciendo, y que el sufrimiento que Cristo padeció, en el cual murió violentamente, y en el espíritu fue a predicar a los espíritus encarcelados que desobedecieron en el tiempo de Noé, dice acá la porción. En este caso sería los espíritus, hermanos, encarcelados, diríamos primeramente esos que estoy mencionando, que son los espíritus demoníacos, que son tan terribles que no pueden, que Dios no les ha dado, no les ha permitido desenvolverse como otras legiones demoníacas que están vigentes en este mundo. Se puede pensar que son más terribles que los que están ahorita operando, y es una de las razones por las cuales se encerraron, porque se van a sacar en el tiempo de la gran tribulación unos de ellos, que habla la Biblia de las langostas que llenan la tierra, y todas estas cosas son cosas tremendamente importantes y que por supuesto hay que tocarlas. Porque como dice el escritor a los Hebreos, dejemos ya los rudimentos de la doctrina, del bautismo, de lo de Dios. A lo que se refiere el escritor a los Hebreos es que vayamos y profundicemos un poco más, o dicho de otra manera, dejemos de predicar tanto de Sansón y entremos a asuntos más concisos. A eso se refiere. Esto es importante por el hecho de que entremos a la madurez, dice el escritor a los Hebreos. Y digo esto porque, por ejemplo, no podemos saltarnos estos versículos y decir vamos a no, llevamos una secuencia y hay que dar una respuesta. Y en este caso lo que está diciendo es que el Señor no fue a predicar. El Señor no fue al purgatorio ni al limbo.
como dicen los católicos. El Señor fue a proclamar, y proclamar es diferente a predicar. Cuando se dice proclamar, aunque aquí dice a predicar, pero la palabra en sí es la proclamación de la victoria que Él tuvo en la cruz del Calvario. Dicho de otra manera, no fue lo que es la derrota. El sufrimiento no le trajo la derrota, estaría diciendo Pedro a sus destinatarios. Está diciendo, Cristo murió a través del sufrimiento y en esa muerte quedó su cuerpo, pero en el espíritu fue a proclamar a los espíritus encarcelados, y en este caso sería que se presenta Cristo en esa profundidad de la tierra. Puede ser el Hades, puede ser, no estemos hablando específicamente todavía del infierno, porque es una mala aplicación escuchar a muchos que allá va a caer ahorita en el infierno, ahí los demonios. Ahí no hay demonios todavía en el infierno. El infierno ahorita está virgen. El Hades sí es un lugar donde están cayendo las almas de los pecadores, y por supuesto aquí está hablando de espíritus, y cuando está hablando de espíritus debemos de asumir que entonces fue a proclamarle a esos espíritus enemigos. Y por supuesto cuando menciona el caso de Noé, porque hay una mención de que pecaron o que no se arrepintieron en los tiempos que se les predicó, el tiempo de Noé. Aquí estaríamos para involucrar el caso de Noé. Sería también, dice el capítulo número 6 del libro del Génesis, habla de la maldad de los hombres. ¿Cuál fue la maldad de los hombres? ¿Quiénes provocaron la maldad de los hombres en el tiempo de Noé? Bueno, se habla de espíritus del mal, porque siempre cuando el pecado abunda, cuando las naciones se depravan, es un asunto de influencias diabólicas, son asuntos de espíritus contrarios a los humanos y que los llevan a las derrotas espirituales. Y en este caso, cuando se habla del tiempo de Noé, tenemos que involucrar a los espíritus que provocaron la miseria espiritual en los tiempos de Noé, y partamos de la idea que son también estos que están acá, a donde va el Señor luego que muere, y en el espíritu va a proclamar no una predicación, sino la victoria a los espíritus encarcelados. Entonces, en este sentido, hermanos, tendríamos por lo menos, ¿verdad?, una pequeña idea de cómo entender este asunto, porque en verdad Cristo logró tremendamente esta victoria, que es lo que no se esperaba Satanás. Satanás lo empujó a la cruz. Satanás pensó que lograría su objetivo matándolo, pero le salió al contrario. Porque, como dijo el mismo Señor cuando habló con respecto a que no había que temerle a los que matan el cuerpo, sino al que tiene poder para destruir el alma y echarla al infierno. ¿Quién es el que tiene poder? Algunos dicen que es el diablo. No, el que tiene el poder para echar el alma a esos lugares es Dios. No hay otro poderoso. Entonces, a Dios hay que temerle. Entonces, esa claridad los apóstoles la tenían, y por eso es que no le tenían miedo a la muerte. Claro, tenían miedo, pero
se plantaban en la esperanza que no podían matar el espíritu, que no podían matar el alma, que no podían matar la parte inmaterial. Por eso es que ellos nunca dieron paso atrás. Por eso es que los apóstoles en particular no se dieron ni un milésimo en sus sufrimientos, en la base de que no había que tener miedo al que mata el cuerpo, sino al que tiene poder para destruir el alma y enviarla al infierno. En este caso, ahí nosotros podemos ver que también estos espíritus, ¿verdad?, que sonsacaron. Bueno, ¿quién fue el espíritu que sonsacó a Eva? Fue el diablo en espíritu, ¿verdad? Y sucesivamente vinieron, dice, el tiempo del pecado tan abultado que tuvo que ejecutar el juicio del diluvio, el Señor. Bueno, acá viene el Señor y les dice: a quien ustedes hicieron sufrir, a quien todos ustedes como huestes del diablo hicieron destruir, aquí estoy para proclamar mi victoria en la cruz. Esto es precioso. En este sentido, yo les decía cómo entonces los que están siendo perseguidos, y además de esto, no solo es que logró la victoria en la cruz, como dice acá, el versículo 22 dice del 3, quien también subió a los cielos, a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Decíamos que esto es un gran espaldarazo para los que están siendo perseguidos, porque no lo pudieron vencer al matarlo, sino que en el espíritu fue a los, se está entendiendo, ¿verdad? Fue a los espíritus encarcelados y les proclamó que él había vencido en la cruz que le habían puesto para destruirlo. Pues sirvió de bendición, porque él venció en esa situación. Pero además de esto, a los que se dirige Pedro le dice: quien también subió a los cielos y está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y todas las potestades. Esto servía de un gran, hermanos, estímulo para los perseguidos, porque el sufrimiento llevó a la muerte a Cristo, pero se levantó y no se quedó en la tumba, sino que se levantó y está sentado a la diestra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Está sentado a la diestra. Entonces, al estar sentado a la diestra, a él se le sujetan los ángeles, los espíritus y las potestades. Entonces esto era de vitaminas, a ver, de las espirituales, de las mejores para los perseguidos. Entonces dijeron esto: entonces, por eso es que si vamos viendo nosotros los trasfondos, porque esta gente era intrépida, porque esta gente no tiraba la toalla, porque esta gente moría en las piras de fuego cantándole salmos al Señor, porque esta gente, por ejemplo, el caso de Pedro, hubiese renunciado, dado que ya se le había profetizado que iba a morir también crucificado. Porque el apóstol Pablo, en lugar de estar llorando cuando está a punto de ser sacrificado, lo que está haciendo es aprovechando, escribiendo las últimas letras para dejar un legado? ¿Por qué es que cantaban en las cárceles? ¿Por qué? ¿Por qué? Damos un amén, iglesia. Porque ellos sabían que, hermanos, el Señor había triunfado, y eso es lo que dice allá en Corintios 15, 45, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y el sepulcro, tu victoria? Cristo venció, Cristo nos dio la victoria. Entonces, cuando nosotros como iglesia tenemos un Cristo resucitado, no tiene sentido pues el renunciar incluso en medio de las pruebas, y aun cuando éstas llevan muerte. No tiene sentido.
estaría bien aquellos que tienen el Cristo todavía clavado en un madero. Que ese Cristo, a manera de ídolo, ese está en ese plano de ídolo. No tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan, tienen ojos pero no ven. Esos ídolos necesitan, hermanos, por lo menos cada vez que cumple año ese ídolo como patrono de ese lugar o de ese país, no sé si cada año tienen que cambiarle la ropa, todo el polvo que tiene, y sucesivamente, y sacarlo a pasear para seguirle engañando a los cautivos por el diablo. Pero el Cristo nuestro no, al tercer día resucitó, está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por su pueblo. Damos un amén, iglesia. Luego se sentó en su gloria. Esto es lo que hace la diferencia para el que sigue a un Cristo resucitado. Esto es lo que hace la diferencia para la iglesia, que somos en este caso nosotros. Realmente, ¿cómo no iban a solidificarse estos hermanos perseguidos si su jefe, si su rey no había sido vencido? Y como él mismo dijo que la misma palabra dice: si Cristo venció y resucitó, también nosotros venceremos y resucitaremos, porque eso está en el paquete. Como él resucitó también, fíjese que todo está en el paquete. Como él resucitó, también nosotros, al igual que él, vamos a resucitar. El mismo Dios nos resucitará porque estamos en él. Ahora bien, lo que hablábamos era, luego de esa pequeña introducción, hablábamos de cómo ministrar, que era el tema, cómo debemos ministrar los aspectos de la gracia. Ese es el tema. Aún en el verso número 1 vamos entonces a ver el desarrollo de, ahora ya con todo ese panorama claro de victoria, de gloria. Ahora, ¿cómo es que los perseguidos, la iglesia, nosotros como iglesia, debemos de ministrar? Es decir, ¿cómo debemos voy a ponérselo de esta manera. Véalo en el ejemplo de que a usted le dan una empresa que la administre, que le dan cualquier cosa a que usted va a administrar. La idea de que le van a dar esa administración es, por supuesto, para que se mantenga esa empresa, para que produzca esa empresa y sucesivamente. Entonces, en este caso, la empresa de la gracia, diríamos, ya luego que vino Cristo, ese Cristo que vino del cielo, ¿verdad? Viene el Señor y ha dicho de otra manera, nos limpió, por decirlo de esa forma, nos limpió el camino, nos clarificó todo, nos hace ver que el sufrimiento terminó matándolo, pero la muerte terminó llevándolo hasta la diestra de Dios, y él tiene dominio sobre ángeles, potestades y sobre todo lo creado. Entonces ya está la empresa ya preparada. Ahora lo que tenemos que hacer, dice Pedro acá, puesto que Cristo, fíjese bien, abra la Biblia en el capítulo número 4, que para eso la traemos. Allá los que no pueden, como el hermano Toñito, pues no hay problema, ¿verdad? Y los que no saben leer también, yo los comprendo que no andan Biblia, así es que pobrecitos, ustedes no dejen de tomar algunos asuntos para las neuronas, para que se les vaya quedando algo. Puesto que, o si no aprendan a leer, damos un amén, iglesia. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice, vosotros también armados del mismo
pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En este caso, como Cristo, la tarea o la visión de Cristo o de Dios a través de Cristo, de su Hijo, era destruir el pecado. Y el pecado era tan terrible, y esto es bueno hacerlo ver en esta noche. El pecado es tan terrible que no hay manera de cómo poder limpiar la mancha del pecado. Es una cosa tan horrible. Es algo tan tremendo que, como dice el profeta, no hay lejía ni hay jabón que pueda limpiar el pecado. Entonces, cuando vemos acá que el pecado, la única manera como podía llegar a tener su medicamento de limpieza era a través de la muerte, del padecimiento de Cristo. Entonces, en este caso, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es decir, esa fue la medicina para lo que es la mancha del pecado. Y ahí podemos tener una idea, eso de andar pecando, de andar tirando, de andar en el descuido de la vida y caer en las mismas, diríamos, desgracias pecaminosas. Veamos lo tremendo que es el pecado. Por eso es que hay que cuidarse del pecado. Ahora el punto es que los destinatarios ya saben que ya no hay, el pecado está vencido. Cristo lo venció. Ahora el asunto de ministrar, ahora el asunto de la gracia es, dice acá, para no vivir en el tiempo que resta en la carne. La manera como nosotros vamos, la iglesia más que todo, va, hermanos, a ministrar las riquezas de la gracia, luego de que ha habido esta victoria, no es cuidarse de vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando ya nosotros tenemos la victoria, porque esta victoria nos alcanzó a todos los que pertenecemos a la iglesia. Entonces, la manera como nosotros vamos a ministrar, debemos de ser buenos administradores de los aspectos de la gracia, es decir, de esta riqueza, en el sentido que ya no podemos vivir en el tiempo que resta en la vida pasada. Entonces, todo creyente, está diciendo Pedro, tiene que ser coherente con su vida espiritual. Tiene que corresponder a aquel que lo dio todo para tener nosotros la solvencia, para tener nosotros la libertad, para haber sido nosotros liberados de la condenación por medio del sacrificio de Cristo en su carne. Entonces el punto es, en el versículo número 2, para no vivir el tiempo que resta. Entonces quiere decir que yo no sé cuántos días me restan a mí, cuántos días le restan a usted. O sea, tenemos la ventaja que ya estamos acá, pero todavía tenemos espacio para vivir no una vida coherente. Tenemos todavía, si tenemos vida para la próxima semana, estamos siempre a expensas de las tentaciones. Estamos a expensas de ser alados, de ser conquistados. Estamos siempre al peligro de ser, hermanos, como llevados a lo que es el pecado. Entonces, acá la recomendación es que ese espacio de vida que tenemos, aquí nos involucra a todos, que tenemos, dice, para no vivir en el tiempo que resta en la carne.
Entonces nosotros no tenemos que vivir en la carne. La Biblia dice que habla en Gálatas cuáles son las obras de la carne: lujuria, envidias, maledicencias y sucesivamente. Y los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, la recomendación acá es que nos cuidemos entonces de andar en los aspectos de la carne. Carne, llámele, no vaya a entender que es el cuerpo. Carne es esa naturaleza que nos ala, que nos provoca, que nos insta a hacer lo contrario. Esa es la carne, esa naturaleza caída. No vaya a agarrar el cuerpo usted decir: desgraciado, ¿por qué me tenés así? Más bien, la carne, entonces necesitamos, para no vivir en tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Entonces, todo eso que usted y yo entendemos que es la voluntad del Señor, porque es entendible qué es lo que a Dios le agrada. Le voy a poner el ejemplo de un padre de familia. ¿Qué le agrada a los papás? De qué manera actúen sus hijos. Eso es un hecho bastante fácil de entender. Entonces, siempre Dios, al igual que en este ejemplo, Dios quiere que el resto que nos toca a nosotros vivir, no vivamos en la carne ni en las concupiscencias del mundo, sino que vivamos de acuerdo a la voluntad del Señor. El Señor Jesús en su humanidad, fíjese, nunca, usted lee los evangelios, los 4 evangelios, usted va a encontrar que Él nunca dio un paso, hermanos, a título personal. Él nunca dijo: bueno, yo soy el hijo, y abusó de su posición de hijo. Él siempre dijo: yo hago lo que a mi Padre le agrada. Yo no vine a hacer mi voluntad, dijo, sino la voluntad de mi Padre. Y ese es el mejor ejemplo, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo. Lo que pasa, hermanos, que el evangelio se ha descreditado tanto en este tiempo que las personas que nos llamamos evangélicos o que somos evangélicos estamos asociando la vida espiritual de una manera muy de mayor cuantía espiritual. Nosotros estamos como pensando que, bueno, que este asunto ya está hecho y nosotros no tenemos que hacer nada. Aquí dice que el resto, ¿cuánto le falta a cada uno de nosotros? A Aldo, por ejemplo, ¿cuántos años le faltan? No se sabe. Los años que le faltan a él, resta pues que el tiempo que resta, que todavía vivas, no vivas según la carne, sino como los hombres, ¿verdad? Sino haciendo la voluntad de Dios. Ese es un trabajo de cada quien. Si vamos viendo lo que es la voluntad de Dios, fíjense que uno se vuelve bien liberal en estos tiempos. Como cristianos nos volvemos muy liberales. Por ejemplo, yo no puedo tomar decisiones si no está el aval de la voluntad de Dios. Los apóstoles, ellos hicieron así. Usted se recuerda cuando Pablo quería, usted ve ahora la gente tira el privilegio, usted ve, dejan las iglesias botadas, usted ve, dice, se trasladan de un lugar a otro y les valió un comino todo. O sea, hay una anarquía tan terrible, para mencionar algo de esto. Una anarquía tan terrible que la iglesia ya no tiene compromiso. Que los miembros de la iglesia no quieren compromiso y si me puya, me voy. No hay compromiso. Pero, ¿dónde están estos principios? Aquí están estampados. Pablo, cuando quería ir, que dice que iba rumbo a Bitinia a predicar la palabra, esa era la voluntad de Pablo. Pero vea la sensibilidad
lo sensible de esos hombres que andaban en la voluntad de Dios. Y justamente el Espíritu le dijo no, y él dice, y el Espíritu me lo impidió. Y quizás Pablo quiso seguir la ruta hacia Bitinia. Ya decíamos que por qué Dios, cuando estábamos empezando esta carta, por qué Dios no le permitió a Pablo ir a Bitinia. Se cree que Pedro, esta era la zona donde él andaba. Entonces, como ya Pablo había dicho que él no quería andar en terrenos que ya habían sido trabajados, entonces el Espíritu sabía esto. Y el Espíritu le impide. Pero ¿qué fue lo que hizo Pablo? Cedió a la voluntad de Dios. Y luego el Señor, al ver que cedió, le puso allí un sueño de un macedonio y se fue para Filipo. La voluntad de Dios, ¿con quién me voy a casar? La voluntad de Dios, ¿qué negocio voy a hacer si está dentro de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, y sucesivamente usted vaya poniéndole, ¿qué entiende usted por que hagamos la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque ya nos debemos a Él, porque ya nosotros como iglesia ya nos pagaron la deuda que teníamos, ya diríamos. Por eso es que hay que entender los conceptos. Cuando Pablo se presenta en sus cartas, él no habla de grandezas, él habla, Pablo, esclavo de Jesucristo. Nosotros somos esclavos. ¿Por qué era esclavo? Porque por Pablo pagó todas las maldades de Pablo, incluyendo algunas muertes, si es que las llevó a cabo por el celo de su religión. Allá pagó el Señor en la cruz del Calvario todo por Pablo. Pero no es que queda libre. No es que queda libre. Ahora soy libre y entro al libertinaje y hago lo que quiero. No, seguimos siendo esclavos. Ahora solo que de alguien que, hermanos, está con nosotros en las buenas y en las malas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Seguimos siendo esclavos. Ahora no, ahora la etiqueta es grande, apóstol. Y aquí la gente anda poniéndose el título de apóstol y no llenan los requisitos de apóstoles. Profetas, dice el Señor que viene en este 23, no sé qué. O sea que las etiquetas son las que funcionan ahora. Pero el esclavo no tiene decisiones porque es un esclavo. Entonces en ese caso tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de su amo. Si el amo, por ejemplo, yo aquí he puesto personas, me recuerdo hace un tiempo que puse, pues sí, estamos trabajando en la obra y todos nos complementamos en la obra del Señor. Me acuerdo que puse a un hermano, hermanito, usted va a ir a atender lo que es la zona de Chentú. La siguiente semana ya no vino. y así es la iglesia de ahora. No es que están, yo no sé, yo siento en el Señor que a uno de ustedes los voy a mandar a predicar a Ucrania. A ver si van, ¿verdad? ¿Qué me van a decir algunos de ustedes? No, hermano, no, si esa es la voluntad del Señor, ¿qué vamos a hacer? Dijo el Espíritu, apártenme a tres, a Bernabé y a Pablo, y porque los voy a mandar. Y ellos no dijeron no, ellos agarraron la matatilla con la Biblia y se fueron a predicar la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La voluntad de Dios, hermanos pastores, es que no se queden con esas 4 ovejas hoy en este otro año que entra. La voluntad de Dios de que se reproduzcan. Amén. Porque Dios para eso nos da los talentos. Esa es la voluntad de Dios. No, ahí agarramos el verso ese, donde 2 o 3 están congregados. Ahí está el Señor. Pero ese versículo está mal aplicado, porque ese versículo no es para poner de parateto a la iglesia que solo tiene 2. Es bíblico, hermano, donde 2 o 3, démosle así. No, ese versículo viene de allá, de los judíos, porque no podían hacer una sinagoga si no habían 10 personas. Ese es el contexto.
Si no habían 10 personas, no se podía hacer una sinagoga. Pero entonces viene el Señor a botar todos esos ritos y todos esos asuntos legales y dijo, no, dijo, ese es el trasfondo de ese versículo. No, digo, ya no son 10, donde están 2 o 3, ahí estoy yo. Pero no es que está dando aval para que nos quedemos otros 4 años con los mismos hermanitos ahí en los hogares. Y ahí está, se está muriendo el anfitrión. Ya no creo que se levante en esta temporada. ¿Y a dónde va a poner allá la otra anfitriona? Dejando allá el otro anfitrión, dejando lo que Dios le ha dado. Y allá el otro dice, no, no puedo. Esa no es la voluntad de Dios. Dios te puso ahí para que brilles. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios Todopoderoso. Que se oiga un poderoso amén. Para hacer la voluntad. No es mi voluntad. No es que no. Eso es lo que dijo el Señor. El que no dejare madre, padre, hijos, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. A eso le podríamos llamar la abnegación. Es decir, que como aquí ya nos manda el Señor a ministrar los asuntos de la gracia, ya concluido, ya con la victoria, en este caso vamos a ver entonces un segundo aspecto que vemos, con lo cual vamos finalizando, es que basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgía. Oiga, hermano, aquí no le está hablando al mundo. Esto no es para el mundo, porque hay que entender esto. Esto es una palabra para la iglesia. Entonces quiere decir que la iglesia se da en la iglesia se dan estas conductas. ¿Será así, hermano? ¿Será que hay hombres que tienen su mujer y andan enamorando la mujer ajena? ¿Habrá eso en la iglesia? Estoy hablando de gente que es cristiana. ¿Creen ustedes que hay eso en la iglesia? No, no creen, porque solo 2 amenes hubieron. ¿Creen ustedes que eso se puede dar en la iglesia? Bastante, hermanos. Si eso se ve bastante. Y aquí dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Qué es lo que le agrada al mundo? Digamos, ¿qué le agrada al mundo? ¿Qué le agrada al mundo? Todo lo que hace el mundo ahorita, eso le agrada al mundo. Y por eso, ¿verdad? Eso es lo que le agrada al mundo. Todas las cosas, todas esas fiestas y todas estas cosas, eso es el mundo. Y eso ahí va la iglesia también. Basta ya la pasada manera de vivir. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia. Allá en Corintio había uno que era incestuoso y era hermano. Ajá. En embriagueces hay cristianos que se echan el trago. Y en estos días es propicio para que se embolen. Y luego se reconcilian. Mire, cómo están ministrando los aspectos de la gracia. Los están pateando. Y eso es un gran error. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tenemos que arrancar todas esas cosas que están siempre, hermanos, luchando en nuestros miembros, como dijo Pablo. Tenemos que arrancar esas cosas. Eso sería, ¿verdad? Eso sería como por decir algo, vamos a dejarlo ahí pendiente, como para decir algo, diríamos una apropiada forma de ministrar ya lo que es la empresa espiritual. O sea, primeramente dice, para no vivir en el tiempo que resta, para no vivir en ese tiempo, para no vivir en lascivia,
para no vivir en lascivias, en concupiscencia, en embriagueces, en orgías, en disensión y en abominaciones idólatras. No podemos vivir en la idolatría. Nosotros soltémonos. Usted me dice, hermano, yo ya boté todos los totumustes que tenía. Yo ya boté todas, San Blas, San Juan, San Juan, San Cipriano, todo eso ya lo boté, hermano. Ya botó todo eso, pero le ha quedado su trabajo como idolatría. No puede venir al culto porque su ídolo es el trabajo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Le ha quedado como ídolo sus hijos. Le ha quedado como ídolo su descanso. Terrible si la idolatría está encima. Y cuando nosotros no estamos así como estaba, un poquito más suave, como estaba Abraham, hermanos, cuando los animales querían comerse el sacrificio, hasta nosotros mismos nos comen los animales ahorita como estamos. Pero Abraham, ahí estaba el sacrificio ya listo, y no venía el Señor, y no venía el Señor, y no venía el Señor. Era el pacto que iban a hacer, y no venía el Señor. Pero lo que venían eran las aves de rapiña y querían comerse el sacrificio. Pero ¿qué es lo que hacía Abraham? ¿Qué es lo que hacía? ¿Se recuerdan? Espantaba a los animales en medio dormido. Lo que tenemos que hacer nosotros, si ese trabajo le está quitando la bendición de Dios, el que tenga oídos oiga. Porque Dios no pondrá yugos que no podamos sobrellevar. Muchas veces son hermanos, le damos la prioridad. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? ¿Están escuchando todos? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Toda idolatría. Nadie puede estar por encima de Dios en mi vida. Ni mis hijos, ni mi esposa, ni el trabajo, ni mi descanso, ni nadie puede estar. Porque todo eso es idolatría. Hermano, pero usted me va a dar para las tortillas entonces. La Biblia dice, bueno, es que no coma el que no trabaja. Pero todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Aquí tenemos un ejemplo. Yo había que preguntarle al hermano tal. Él es un ingeniero. A él le han ofrecido 3,000, 4,000 pesos. Es caro de la ingeniería. Y él nunca ha querido agarrar un trabajo de eso, porque él sabe que, y tiene razón, porque lo va a consumir, pues. Lo va a consumir la empresa. Ya saben de quién me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Quién es? No digamos nombre. ¿Por qué? Pero preguntémosle a este hermano si le ha faltado algo. No le ha faltado nada. Aquí hay que andar vivo, como dice por ahí, con todas las ofertas. ¿Cuántas veces le he dicho a alguien, personas que a veces le sale un buen empleo, y le digo yo, y lo del Señor, hermano? Y lo del Señor, hermano, no, que yo tengo capacidad, yo soy maduro, yo puedo sacar tiempo y todo. Órele al Señor, piense bien, porque aquí nos ponen zancadillas a las mejores, cáscaras de plátano a las mejores. Porque entonces, cuando nosotros estamos limpiando con la ayuda del Señor el camino, limpiando la mente, dejando de ser alucinado por las cosas de esta vida, estamos ministrando bien los asuntos de la gracia. Esa es la recomendación que hace Pedro. Póngase de pie.